Buenos días, buenas noches, buenas tardes y buenas madrugadas a quien sea que esté viendo esto a la hora en que lo esté viendo en esta plataforma sin tiempo ni espacio. Nosotros somos La Comuna, que somos un colectivo de artes escénicas que nos encargamos de poner escenarios en medio de donde está la gente para hacer salir preguntas del interés común. Y ahora lo que estamos haciendo es echar a andar un proyecto que se llama Archivo Zombie. Archivo Zombie es una idea original de Bruno Ruiz, que está aquí, que ahorita se presentará. Y la idea es trabajar sobre los proyectos que han sido rechazados en las diferentes convocatorias y a partir de, digamos, de esa empalme que existe entre las instituciones culturales y la creación artística, pues hacernos preguntas de todo tipo, ¿no? Como si las convocatorias tienen o no alguna influencia en las estéticas, pero también a los artistas, cuánto tiempo les toma y qué actitud tienen hacia la generación de esto que se ha llamado el nuevo arte de hacer carpetas, pero también qué tienen que decir, qué se tiene que decir, digamos, a nivel institucional, qué tiene que ver esto con la manera en la que las instituciones programan o hacen curaduría o qué, cómo diseñan las instituciones sus propios planes, ¿no? Pensando en qué. Y también nos interesa muchísimo el nivel, por supuesto, afectivo, ¿no? Hacer carpetas implica cierto tipo de trabajo e implica cierto tipo de espera o desesperación, ¿no? O cierto tipo de expectativa que a veces se cumple y a veces no, y eso puede desatar verdaderas guerras entre la propia gente del gremio, ¿no? Y con las instituciones, si sales o no sales favorecida, favorecido, qué tienen que ver los jurados en todo esto, si los jurados actúan con justicia o solo con justicia poética, si hay usos y costumbres, en fin, la idea es empezar como una bola de nieve y para lo cual hemos hecho una convocatoria para que la gente nos proporcione sus proyectos rechazados y a partir de lo que ahí suceda, de lo que vayamos encontrando, pues generar entonces nosotros una respuesta. Como parte del programa, hemos decidido tener 3 charlas con amigas, con amigos, con gente de la que aprendemos siempre, unas pláticas precisamente sobre archivo, sobre curaduría y sobre las convocatorias. Porque uno de los asuntos importantes también tiene que ver con el archivo, ¿no? Es decir, esas carpetas se guardan, se aprende de ellas, qué tipo de documento hacen o generan una vez que han sido rechazadas o aceptadas, pero sobre todo en este caso si han sido rechazadas, hay una vuelta sobre ellas de parte de los artistas, es decir, les ha servido como una especie de taller, pero además guardan estas carpetas y qué contenido puede ser el que hay en estas carpetas, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar hoy nuestras charlas. Nuestras charlas comienzan sobre el tema de archivo con nuestro querido Sergio Joni, que está aquí, y está aquí Bruno. Les voy a pedir, por favor, que se presenten brevemente cada quien para que la gente que nos esté viendo sepa un poco más de ustedes. Voy a empezar por Bruno, que va a estar de este lado de los preguntones. Entonces, para que sepamos quién está aquí de inquisidor. Hola a todas, pues ya me dijeron mi nombre, esto es muy raro, estamos platicando hace ratito de la rareza que es
todo esto de hablarle a una cámara, pero bueno, soy yo egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral, estudié la licenciatura en actuación, luego estuve en la maestría en dirección escénica, y a partir de ahí me he dedicado un ratito a explorar sobre lo que es la escena documental, cuáles son sus límites, qué implicaciones políticas podría tener o cuáles son sus potencias políticas. Estoy trabajando sobre eso con un laboratorio que hemos llamado Teatro desde la Grieta, donde estoy con otras creadoras como Ingrid Bravo, Dulce Mariel, Daniela Bustamante, explorando justamente sobre este tipo de teatralidades y pues ahora ando por acá colaborando con la comuna. Gracias, Bruno. Sergio, hola. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Arturo Joni Escandón. Trabajo en el CITURU como documentalista en el área de documentación. Estoy ahorita formando parte de la serie de procesos técnicos documentales con programas de mano, con ciertos archivos electrónicos resguarda el CITURU, entre ellos cuestiones de archivo vertical, y por parte del CINIDIAP estoy como asistente del maestro Humberto Chávez Mayor de semiótica. He estado dando clases también de interdisciplina para docencia y artes, y había estado yo presentando hace tiempo reflexiones sobre las cuestiones de archivo, documento y cuerpo como procesos reflexivos, porque considero que todo proceso de archivo es una forma de pensamiento, ¿no? Entonces, son como reflexiones que me han llevado a cabo acerca de la actividad que hago cotidianamente como procesos técnicos documentales y los procesos propiamente artísticos. Ahora que me envió esta invitación Rubén Ortiz, entre la relación de archivo y la relación de artes escénicas, son ideas sobre la mirada y sobre los procesos de memoria, los que me ha llevado mucho como a pensarlo más bien. Ninguno ha sido publicado y son como más que nada como a título personal, sin que sean propiamente proyectos. Vale, muchas gracias, Sergio. Adelante, Entonces, caballero. si les parece bien, le vamos a dar otra vez la palabra a Sergio para que nos haga una introducción sobre el tema. Nosotros le enviamos hace tiempo un par de preguntas simplemente detonadoras, que las voy a leer ahorita, que igual en la exposición Sergio no se tiene que atender solamente a eso, solo las voy a leer para que las tengamos allí. Las preguntas son: ¿qué es un archivo y cómo se conforma? ¿Y cuál es la relación que hay entre la noción archivo y las prácticas artísticas, particularmente las escénicas? Entonces, nada, como digo, es solo un detonante, pero le damos la palabra a Sergio. Yo voy a anular un poquito mi imagen para que tengamos mejor calidad en la grabación. Sergio, por favor. Desde que nacemos, generamos archivos propiamente institucionales con el acta de nacimiento hasta que fallecemos, donde tenemos una constancia en la cual hemos muerto y somos dignos de ser enterrados por toda esta burocracia oficial. A lo largo de nuestra vida, este archivo propiamente administrativo se va a generar, vamos realizando. Entramos a la escuela, generamos inscripción, generamos boletas de calificaciones y generamos evidencias sobre todos los procesos escolares que vamos teniendo, y eso se va registrando. Este archivo administrativo es muy importante considerarlo porque tiene un periodo propiamente de vida. Se activa con una propiamente actividad, de la redundancia administrativa, al momento de formar parte de una institución, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, se queda, digamos, como un proceso inactivo de 5 años para tener cualquier duda al respecto de ciertos procesos administrativos, y después pasa a ser o archivo histórico o destruido. Este archivo histórico de los procesos administrativos ahorita está tomando gran importancia por lo siguiente, por la ley de archivos que actualmente está
siendo efectiva debido a que se han sacado todos los archivos administrativos que históricamente habían estado ocultos para formar parte de la historia oficial que había sido relegada hacia un lado. Es decir, nosotros como personas generamos archivos administrativos, ya sea que nosotros estamos ante una institución o que la institución, en este caso, nos vaya conformando nuestros propios archivos cuando estamos entrando en cualquier tipo de actividad. Este archivo administrativo nos acompaña toda la vida. Ahora bien, hay otro tipo de archivo que es el archivo personal. Este archivo personal es el de nuestra vida cotidiana. En la vida cotidiana se conforma con nuestros gustos, con nuestro hacer, con nuestras actividades profesionales, nuestras actividades artísticas en este caso, y vamos creando ciertos documentos con los cuales registramos la memoria de esos procesos. Bitácoras, en caso de cuestiones escénicas, generamos carpetas, justamente lo que convoca a esta invitación, generamos bocetos, generamos todo lo que conlleva nuestra actividad profesional y personal. Eso es, digamos, como el otro archivo personal que se va conformando a lo largo de nuestra vida, un fondo. Entonces ya tenemos dos cuerpos, el cuerpo administrativo, el cuerpo de archivos personales, y el tercer cuerpo somos nosotros mismos, nuestro propio cuerpo, que es generador de memoria, de huella, es generador de muchos procesos mediáticos sobre cómo comprender el mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Al momento en que nosotros fallecemos, el cuerpo orgánico, persisten, por lo tanto, dos tipos de archivo. El administrativo, que está resguardado por lo regular en oficinas institucionales por toda nuestra vida administrativa, laboral, sindical, artística, y nuestro acervo personal, que usualmente está en nuestras casas, que está en nuestras bibliotecas, que está en nuestra serie de carpetas que hemos ido creando e incluso de nuestra propia obra. Estos dos sobreviven a nuestro propio cuerpo orgánico, y es lo que instituciones como los centros de investigación y documentación de plásticas, de teatro, de música y de artes escénicas llegan a resguardar después de un proceso creativo de algún artista en particular. Y aquí hay que hacer una distinción muy importante entre dos tipos de patrimonio. Esto va ligado con la cuestión de patrimonio, que es todo el bien cultural que tiene toda una nación, y hay patrimonio tangible y patrimonio intangible. El patrimonio tangible se llega a conformar por obras propiamente, que son de un soporte físico mucho más estable. El patrimonio intangible no lo es, porque son obras que tienen una cuestión de duración espacio-temporal breve o sucinta, y ahí es donde toda la documentación que se va generando alrededor de ese patrimonio, sea tangible o intangible. Entonces, en esta cuestión, la noción de archivo tiene que ver con un conjunto de documentos que se van acumulando por la institución, por la persona. En caso de que sea por la persona, se va conformando un fondo porque tiene una noción particular y común que fue generado por ese artista en particular, y se conforma un fondo. Y aquí algo muy importante, nosotros los artistas usaron su biblioteca, y eso forma parte también de su fondo y de su archivo, porque podemos contemplar con eso cómo es sus procesos creativos. Hemos visto, y aquí se lo voy a mencionar, a Rubén Ortiz, que ha compartido fotografías de su recobrada biblioteca después de mucho tiempo, y eso forma parte, un fondo de artista, de creador, porque tiene que ver con toda su estructura de pensamiento, ha sido tanto en sus escritos como en sus montajes, como en sus activaciones. Entonces, es importante comprender que el archivo comprende una forma de organización de pensamiento. Una forma de organización de pensamiento de la vida de alguien a nivel administrativo, que tiene ciertas particularidades de ir administrativamente registrando todo un proceso a un proceso, digamos, creativo o personal, que tiene que ver con el fondo que vamos en vida profesional o personal, y que es extensiones de nuestro cuerpo orgánico, nuestra memoria y de nuestra huella. No, muy bien, muchas gracias, Sergio. Muy esclarecedor
Bruno, te paso la palabra. Gracias. Has mencionado, por lo tanto, voy a rescatar así como de manera muy sucinta 3 tipos de archivo de manera global, ¿no? Que es el archivo personal, el archivo administrativo y el cuerpo en tanto que generador de memoria, huella, imaginarios, formas de comprender al mundo, ¿no? Los 2 primeros, el archivo personal y el archivo administrativo, generan, digamos, una supervivencia al sujeto, a la corporalidad del propio sujeto, pero también ahí habita una cierta memoria, ¿no? del propio sujeto, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el archivo personal, es decir, todas las cosas que heredamos, por ejemplo, de los papás, de los abuelos, que se quedan y conforman de alguna manera el paisaje con el que crecemos, ¿no? Quienes heredamos esa memoria. La pregunta es, si me salgo un poquito del guión porque me parece muy interesante, ¿no? ¿De qué manera toda esta supervivencia de los objetos, los documentos, los materiales que uno construye a lo largo de la vida, ¿no? Se vuelven una especie de narrativa cotidiana en las familias? Es decir, cómo eso construye un habitar la cotidianidad también de los barrios, de las colonias, de las casas. El mucho. De hecho, ha habido recientemente un proyecto curiosamente gastronómico de archivo de una amiga, museógrafa, hizo un proyecto sobre las recetas de cocina que hacen las familias y que con eso construyen su historia familiar. Si tú quieres llegar a la vida de alguien, pregúntale qué cocina, cómo cocina, desde cuándo cocina, cómo se relacionan con eso, y forma parte de lo intangible de un bien cultural. Aquí la gran diferencia va a ser que esto coexiste con nosotros constantemente. La cuestión es cómo. Y esto es de gran importancia, de gran relevancia, porque al momento en que vamos viviendo un proceso cualquiera que sea, ¿cómo se va conformando la memoria de eso? Retomo la preocupación de Rubén Ortiz. Cierto, irse mi carpeta hacia Alfonca fue rechazada, pero hay que tomar en cuenta que esa carpeta es un carácter administrativo para un protocolo. Entonces, mi forma de organización de pensamiento creativo tuvo que traducirse a un proceso administrativo que se ve reflejado en un tipo de formato. Entonces, son 2 procesos de pensamiento distintos. No es lo mismo el pensamiento teórico que estamos teniendo aquí ahorita a un pensamiento documental que requiere de ciertos protocolos muy precisos para poder realizar una clasificación y una catalogación. Entonces, ese es como otro proceso. Ahora bien, a lo que tú preguntas, efectivamente eso forma parte de nuestra historia cotidiana, que hay que ver en qué ámbito y momento de pertinencia está. Y tiene que ver justo con la cuestión de la objetualidad. Los objetos conforman historias. Los objetos van conformando una serie de relaciones y los tenemos guardados ahí. Entonces, los propios lentes que ustedes están teniendo ahorita forman parte de su personalidad. Y ha habido objetos que son inherentes a la personalidad escénica, y ejemplo, obviamente está Luis Marcules con su pipa, el bastón de Rodolfo Bussigli, ciertos elementos que van diciendo mucho sobre la persona que los va llevando. Y eso conforma parte también de tu archivo personal. Ahora bien, hay que tomar en cuenta algo, ya que estás en el momento presente de un proceso creativo. Hace tiempo, Iker montó Bestias que Danzan, ahí en el centro. Hizo toda una instalación, hizo una activación y me dijo, yo no tengo archivo. Dijo, ¿qué tu archivo está aquí? Pusiste tus bocetos de este lado,
tus propios artefactos son tu archivo, lo que pasa es que lo estás teniendo en el momento presente. Llegará un momento en la vida de todos nosotros que nos tendremos que sentar y ver qué es lo que tenemos como memoria, como documento de todos nuestros procesos. Y aquí habrá que distinguir cuál será la vida cotidiana, cuál será la vida profesional, cuál es la vida escénica que estamos teniendo. Y el enfoque que le estamos dando será el enfoque de organizar la información que tenemos. Porque los procesos los estamos viviendo. Y ya después será cómo organizar todo eso para darlo a conocer. Y eso al artista sería bueno que lo tiene porque dice mucho de su proceso. Hubo una forma artística que se puso muy en boga en el segundo lustro de los 90 que fue la bitácora en artes plásticas. La bitácora es una serie de dibujos que uno va haciendo, una suerte de ejercicios y que conforman después una obra. Sin embargo, la misma bitácora se volvió una obra plástica porque se va viendo un proceso, una evolución de un proceso creativo particular. Nosotros tenemos bitácoras sobre puestas en escena, sobre guiones, sobre bocetos escenográficos. Entonces es detenernos para ver qué hay de documentación con los cuales conforma nuestra memoria. No sé si eso haya resuelto en algo la duda que tenías. Sí, sí, muchísimas gracias. Rubén, ¿tienes algo? Guardo una pregunta ahí ahorita. Voy a dar unos 3 pasitos antes, porque me interesaría mucho, ya que está Sergio aquí, como separar también, hacer una separación para entender, es decir, nosotros, digamos, producimos una serie de documentos, ¿no? Los objetos, las fotografías, los papeles. Pero digamos, quiero pensar, y lo estoy diciendo todo esto como una duda, que todo eso es un archivo, pero todavía es una potencia de archivo. Es decir, todavía hace falta, tú lo nombraste ahorita, una catalogación, todavía hace falta una organización de todo ese material, ¿no? Hay como una especie de efecto archivo, o más que nada es una especie de acción de archivar. Y luego también está no solamente la organización de ese archivo, sino a veces también ese archivo se expone, es decir, ese archivo es expuesto, a veces en libros, a veces en exposiciones mismas. Hay ahí como varios momentos o como varios niveles que involucran el archivo. ¿Estoy yendo bien o qué nos tienes que decir acerca de esto, ¿no? Documento, archivo, exposición. Ok. Mira, los centros de investigación ha dado a bien hacer exposiciones documentales. Lo ha hecho el CITRU con la hermana María, lo ha hecho el CENIDIAP con archivos y fondos del CENIDIAP, correspondencias que eran cartas personales sobre artistas plásticas y artistas plásticos, y música incluso llegó a exponer instrumentos y acervos de pianistas. Esto es una forma de exposición de visibilizar todos los acervos que los centros de investigación tienen y tanto la obra como todo lo que rodea a la creación de una obra. Esto hay que tenerlo muy claro. Cuando vamos a crear algo, generamos documentación, generamos trámites, generamos bocetos, generamos borradores, generamos partitura, y eso está rodeando al producto propiamente de lo que sería obra tangible. Ha habido incluso artistas plásticos que llegan a hacer una suerte de libro objeto sobre sus propios archivos, manuscritos,
cartas en las cuales se visibiliza sus procesos de creación y sus fondos documentales, y que va una suerte de relación, de interrelación documental entre lo que llevó a crearlo con la obra. Ese es otro. Ahora, hay otro paradigma y es el arte de archivo que Marian Gas, perdón, no es Marian Gas, que esta Ana María de Wash ha dado a conocer como incluso un paradigma artístico con la mnemocine de Walworth, en el cual aquí lo importante es que él expone toda una serie de elementos de, digamos, como postales, de mapas, cosas incluso personales en las cuales la propia persona va estableciendo la interrelación de esos documentos y va generando su propia historia. Aquí la noción de archivo como elemento de huella de contacto con la realidad se vuelve una expresión artística y una suerte de acervo personal para darse a exponer. Ese sería otro paradigma en cuanto a la noción de archivo. Una cosa es el archivo en tanto que va circunscribiendo a una obra. Otra cosa es el archivo administrativo que se va generando como los procesos que vamos viviendo. Y otro sería, en todo caso, el archivo como expresión artística de interrelación documental para dar la idea de algo, de una preocupación particular del artista. No sé si eso te llega a aclarar los procesos. Sí, sí, mucho, Sergio. Gracias. Es importante porque generalmente, bueno, como tú lo has dicho, hay una especie de giro de archivo de muchas artes, pero también tenemos los artistas relaciones con centros de documentación y luego cuesta trabajo para muchos artistas ubicar cada cosa en su lugar, ¿no? Entonces siempre tenemos ese tipo de dudas, pero gracias. Bruno. Es decir, y retomo esto último que están comentando, es decir, cómo ya se monta y cómo se expone el archivo, ¿no? Y en esta exposición, obviamente, hay un montón de ediciones, hay un montón también de omisiones, ¿no? Ya Derrida lo decía, hay una relación muy directa de relaciones de poder, pues, entre cómo se organizan, cómo se procuran los archivos, cómo se cuidan, dónde se cuidan, el propio edificio en el cual los archivos son resguardados implica ya una relación de poder, quién lo administra, quién lo guarda, y en el caso de las artes también, qué cosas se omiten y qué cosas se dejan, digamos, en el momento de exponer ese archivo, ya sea como el arte archivo, como expresión artística, ¿no? O como un proceso, digamos, de documentación, como lo has mencionado, de todo lo que rodea la construcción de la obra, ¿no? He estado viendo un par de sesiones de una especie de curso que organiza, a ver, aquí tengo el nombre para no regarla, que organizó Miguel Ángel García Hernández respecto a la noción del cuaderno como paradigma, digamos, que no se ha estudiado mucho, es decir, todos estos apuntes que un artista tiene ahí guardados, que son garabatos, que no necesariamente conforman obra, pero que construyen, digamos, todo como lo has mencionado, una especie de fondo, ¿no? Que son pensamientos sueltos, que es intertextual, que no necesariamente corresponde a una unidad argumentativa y tal, y que a él personalmente y particularmente se le hace curioso que no haya un estudio respecto a los cuadernos del artista, no como obra, sino como huella de todo un proceso de construcción, ¿no? Entonces la pregunta va sobre esto, ¿no? ¿De qué manera estas relaciones de poder de la edición, de la procuración, de las omisiones que nosotras como artistas generamos en el momento de exponer la obra, ¿no? ¿Cómo implican estas relaciones, esta omisión también como de esos procesos de tachadura, de borramiento,
cómo impactan la forma en que se percibe la obra, en la que se construye pues también la totalidad de la obra misma. Ahí te va, ahí mencionas muy importantes son los cuadernos. Sí, tiene cuadernos sobre artistas, resulta muy interesante el hecho de verlos porque incluso ves el costo de los materiales que había en el momento. Los costos de los materiales de Diego Rivera para hacer sus materiales, apuntes sobre ciertos costos, incluso personales a ese respecto. Hay que tomar algo en cuenta. Se está viendo el cuaderno como elemento o documento aislado, pero es muy distinto a ver el cuaderno como parte de todo un fondo. Ahí llega, el fondo del artista llega, ha sido formado por el artista a partir de sus procesos. Va a tener un proceso técnico documental de catalogación de información donde el documentalista va a tener que hacer una investigación de análisis documental para poder clasificar y verificar los contenidos de esos documentos y entonces conformar un fondo con un catálogo. El catálogo va a ser una representación de ese fondo, de lo que va conteniendo, de la información que tiene para no ser manipulado está el cuaderno, y entonces eso va a permitir conocer al artista a partir de su fondo documental. Entonces, este proceso se vuelve digamos, un catálogo, va a ser lo más fiel posible a la interrelación documental y al análisis de la información que el documentalista hace. Mientras más claro sea el catálogo, más posibilidades de búsqueda vamos a tener ante la consulta de eso y podemos precisar nuestra búsqueda. Es ya la interpretación que se tiene del cuaderno al momento de abordarlo va a ser un proceso teórico, epistémico, sobre ese elemento como parte del proceso creativo. Ahora bien, eso en cuanto a fondos, a catálogos, a disposición de consulta. Estos fondos han sido consultados por curadores, por museos, para ser expuestos en otra parte del mundo, y ahí entra otro elemento que va a tener muy relacionado, que es la forma de organización de pensamiento a partir de un ámbito particular sobre cómo lo voy a presentar. Cada exposición documental de los fondos, de los centros de investigación, tiene una cualidad particular, en primera, porque no se puede exponer todo. Llegan a haber más de 2 millones de archivos de expropiación ideal que tuvo que seleccionar para hacer correspondencias. Llega a ser un fondo muy grande, hermano, para poder exponerlo virtualmente. Lo que es un fondo en relación con el artista hacia el otro, hacia la persona que no está familiarizada, y sobre todo por personas que no hacen investigación. Todo esto que solamente lo ve el investigador, lo va a ver la persona y el público en general para visibilizar no solo el fondo documental, sino lo que implica un trabajo de un fondo documental. Ahora, si tomamos esta parte del cuadro, entonces se genera todo un ámbito que es la cuestión teórico sobre un proceso creativo que nos va a llevar a otro tipo de procesos que se pueden tomar en cuenta para investigar sobre esto. Y aquí tiene que ver algo en particular que tiene que ver con la noción de los paradigmas de arte. Cada centro de documentación, ahorita estamos hablando de las cuestiones de los fondos documentales, son patrimonio documental artístico, es decir, la documentación que se genera con la creación de una obra, y eso es lo que resguarda, conserva, preserva, cataloga de los centros de investigación. Estos fondos tienen todo un proceso de catalogación y análisis de la información para ponerlos en consulta, donde el catálogo se vuelve representación de los documentos que hay ahí para, uno, evitar la manipulación al respecto, y dos, ver la interrelación documental que hay que el documentalista realiza y que al investigador le va a suscitar líneas de investigación al respecto. Y retomando lo que había comentado Bruno acerca de la
cuestión del documento particular que va a ser parte del cuaderno fue generado en un contexto determinado, por una preocupación particular y que sí va a arrojar mucho sobre los procesos creativos, pero no se puede ver aislado del fondo del cual pertenece. En este sentido, todo documento que vayamos a tomar para analizarlo como preocupación teórica de un proceso creativo conforma parte de un proceso. Se han generado diversos documentos para crear una obra. La preocupación estética está. Llegué a ver los cuadernos de Melesio Galván y son de una belleza impresionante el detalle que tiene, que por sí solo denota los procesos de creación gráfica, tan solo con el estilógrafo. Y el detalle y la problemática al momento de digitalizar y la manera de los procesos que este artista hizo para hacer una propia versión de canciones melódicas que fue presentado también. Entonces sí, el cuaderno se puede volver tema, pero el cuaderno forma parte de la vida de un artista, de su proceso de plasmar ahí su mediación con el mundo a partir de una forma de pensamiento que es su textualidad, su dicho de otra manera, todas las bitácoras de Lourdes Margüelles es la mediación de su pensamiento, de toda su corporalidad escénica plasmada en el cuaderno para poder ser transmitidos hacia otros, que es en primera instancia hacia su equipo escénico y en segunda instancia, que es la principal, hacia el público. Una transferencia de la memoria de la preocupación artísticas, a todo se vuelve mediación en ese sentido. Y sí, esta preocupación es muy válida, pero ¿hacia dónde lo vamos a llevar? ¿Sí se lo retomo? No, está bien, solo te seguimos perdiendo en algunas frases, a lo mejor es cuestión de la conexión que yo tengo de la acá. conexión. Bueno, no importa, hemos tenido más o menos completo. Bruno, ¿quieres hacer otra pregunta? ¿O paso a...? Pasa tú. Bueno, porque, digamos, más que una pregunta es... estoy pensando siempre, ¿no? en quien nos ve y lo que se puede preguntar. Voy a ver si logro integrar dos cosas. Lo que me gustaría mucho es también un poco saber del propio cuerpo de la persona que archiva y que le toca este trabajo de recibir la documentación, qué siente, qué hace. Por ejemplo, te acordarás que hace unos años recibimos el archivo de Ludwig y que estuvo un tiempo allí en la sala de juntas. Me acuerdo muy bien porque llegó la hora del cierre del CITRU y... Ajá. ¿Ahí me estás escuchando? Sí, Okay. sí. Entonces, no, quería empezar con esa anécdota, ¿no? Llegó el archivo de Ludwig al CITRU, estaba allí, la gente se había ido y yo le pedí permiso a Rodolfo para quedarme un poco viendo el archivo. Ya no había nadie en el CITRU. Y de pronto yo escarbé un momento y de pronto saqué una hoja y me quedé paralizado, ¿no? Muy frío y quién sabe, tal vez comencé a llorar, pero era un apunte mío, era mi letra sobre un ensayo de una obra de Pinter.
Entonces me di cuenta en ese momento que tenía que dejar todo allí y salir, que no estaba todavía preparado para ese tipo de encuentro con el archivo. Pero digamos, lo que quiero traer de aquí es que hubo en mí una reacción afectiva obvia en este caso, pero me gustaría entonces que nos describieras muy brevemente, Sergio, qué pasa cuando ustedes reciben estas cajas, estos documentos, qué hacen con ellos. Eh, y en medio de eso, digamos, esa es la parte práctica que me interesa, pero en medio de ellos, para ustedes también debe haber alguna serie de emociones al encontrar los documentos, al descubrir, ¿no? Esta cuestión del descubrimiento y del conocer. Eh, cómo es para ti en el CITRU? Cómo es recibir un acervo? Mira, ahí hay dos elementos muy particulares. Obviamente acabas de mencionar el personal. Se dice mucho que quien está a cargo de mucho de un acervo se vuelve como pareja del artista a partir de aquí el documentalista puede tener una empatía hacia la persona o hacia los documentos que se va generando, pero no puede perder de vista dos elementos fundamentales, que es el tiempo y la organización. Al momento de estar clasificando y catalogando, no nos podemos entretener en estos detalles, porque eso sería como que tengamos empatía por el fondo. Pero llegan muchos procesos de organización, de catalogación, que se tienen que poner a consulta, digamos, lo antes posible. Y sin embargo, tu forma de relacionarte con el fondo es de una manera distinta al investigador, porque lo vas conociendo al fondo debido a que conociste toda la interrelación documental que hay ahí. Vas viendo una serie de conexiones que hay que te llevan un proceso de información, y entonces haces una suerte de mapa mental sobre lo que contiene ese fondo y lo que está diciendo documentalmente de esa persona. No implica que de repente se encuentren ciertos documentos. En una ocasión, el año pasado, Julieta nos puso a hacer un inventario de primer nivel de la biblioteca de un escenógrafo, y encontré un ejemplar de un Memorias debajo del litografiado para el escenógrafo, y era una publicación que tenía todavía el número de ejemplares por editorial Era. Y bueno, la emoción fue, no sabes, única, porque es un ejemplar único y eso se coloca en observaciones. Ese tipo de detalles se colocan en observaciones porque es información que nos llega y hay que darlos a conocer de alguna manera en esa información para que el usuario pueda detectar eso. Y eso es lo que va a dar la relevancia de un fondo documental. Todos esos detalles no se tienen que perder, pero el proceso para que sea sucinto y concisa la información que pueda reflejar el fondo documental a nivel técnico y también reflejar su importancia de lo que implica ese fondo. Gracias, Sergio. Bruno. Sí. Ahora que estamos platicando sobre todo esto, ¿no? Esta noción del fondo, ¿no? que construyen los archivos, la interpretación, la catalogación y tal, y que estamos ahorita pretextando este ejercicio sobre los proyectos rechazados y las carpetas. Hay como una intención de mapeo, ¿no? Ya lo dijo Rubén en la presentación de la charla,
de mapeo también de todos los afectos que se mueven, ¿no? En el momento en el que se construyen esas carpetas, ¿no? Que son archivos administrativos, ¿no? Es la traducción administrativa de un proceso larguísimo que los artistas y las artistas tienen con su obra, pero cuando son rechazados, ¿no? Digamos que lo que pasa es que hay como una especie de fractura, de desazón con respecto de pues lo que uno está proyectando y se vuelve un ejercicio que hay que renovar constantemente, ¿no? Y entonces se vuelve como esta especie de ejercicio de diálogo constante con el fracaso. Entonces, muchas veces esos fracasos, ¿no? Esas caídas de proyectos que no se realizan por diferentes razones, en este momento estamos pensándolo desde la relación con la institución, muchas veces no forman parte, digamos, del corpus de la obra de un artista. ¿Crees tú que se podría rastrear justo como una especie de historia paralela, ¿no? Contada a partir de los fracasos de los proyectos que no cuajan, de los proyectos que no llegan, que no tienen el impacto suficiente? Es una especie de historia paralela de los artistas, como una especie de lado B del artista con respecto de esto. Ok, mira, ahí va a depender del artista cómo va conformando su historia a partir de lo que guarda y de lo que quiere dar a conocer. Como artistas, bueno, en primer lugar, como personas, exponemos nuestros fracasos. Como artistas, exponemos nuestros fracasos. Y yo tuve en algún momento de la Comisión Nacional de Teatro carpetas rechazadas por la Comisión Nacional de Teatro de ciertos proyectos. Había carpetas grandes, encargolados, se habían sacado ciertas imágenes y encontré, no me acuerdo la puesta en escena, que fue una puesta en escena importante, un hijo importante, que fue hecha de una cuartilla a máquina de escribir como un requisito y se montó. Tiene que ver con cuestiones de poder, tiene que ver con cuestiones de selección, tiene que ver con una serie de muchos elementos que incluso el curador puede profundizar al respecto. Ahora, eso es por parte de la institución que se relaciona con nosotros. Habrá que ver nosotros cómo nos relacionamos con esa institución, cómo tomamos esa situación y la importancia que le damos a la decisión del otro sobre nuestra propia obra o sobre nuestra propia percepción del mundo a través de las expresiones artísticas que tenemos. Porque al fin y al cabo el artista es el que va guardando las cosas. Y sí, se puede hacer una historia paralela al respecto de eso, pero eso va a quedar también de acuerdo propiamente al artista. Que haga este rastreo, porque tiene que ser diseñar un proyecto de investigación al respecto sobre preguntarle al artista a partir del fracaso. Y entonces es detonar la memoria de otra manera y conducirlo a otra memoria y dar a conocer la importancia de ver la cuestión del rechazo como los procesos que influyen dentro de la vida de un artista. Porque eso va a marcar una pauta. ¿Cuál es lo que me afectó en este proceso? Y si voy a continuar con eso y le haré caso a la voz del otro para ver qué hago, ¿ok? Está rechazado el proyecto, no está. Ustedes van a recibir una serie de archivos para ver hacia dónde se fue. Y eso va a ser una retrospectiva del artista sobre su propio proceso administrativo que tiene un formato particular. ¿Qué fue lo que no quedó claro? ¿Qué fue lo que no fue seleccionado? ¿Qué es lo que fue considerado, que no fue considerado para quienes estuvieron? Entonces se detona una serie de preguntas y es sobre todo ver la forma de organización del pensamiento de mi proceso artístico hacia un proceso administrativo que fue rechazado. Por lo tanto, estamos hablando más que de archivo, más que de documento, de los efectos que causa un rechazo institucional. Hay una
La pragmática señala que para acercarse a un objeto hay que hablar de sus efectos. Mientras más hablemos de los efectos, más nos aproximaremos al objeto de estudio al cual nos estamos refiriendo. Entonces sería interesante ver qué es lo que decide guardar el artista de acuerdo a todo lo que implican sus procesos, incluso aquellos que son rechazados. Muy lindo y muy pertinente. Sí, porque justo a partir de la anécdota de Rubén, era lindo pensar cómo de repente aparece el cuerpo del artista en sus documentos, ¿no? En este fondo que has mencionado, es decir, hay una suerte de aparición cuando vemos los objetos, cuando nos relacionamos con ese archivo. Y es como, retomando un poquito lo que platicábamos al inicio, ¿no? La imagen que de repente uno tiene del abuelo, del papá, ¿no? Que se construye a partir de un relato. Este documental de Daniel Arrea que se llama No sucumbió a la eternidad es muy bonito, como la historia de Alicia, que es la hija de una guerrillera desaparecida. Le construyen toda la imagen de la mamá, que es una imagen representada a partir de toda una proyección imaginaria de sus hermanas, de su mamá, y ella todo el tiempo, la hija todo el tiempo está tratando de buscar ese otro lado que no aparece, ¿no? Para generar una reconciliación. Entonces, ese otro lado que no aparece, este lado B, ¿no? Que implica ya un trabajo sobre su propio relato, sobre su propia narrativa, ¿no? Y que, por ejemplo, pienso en Artaud, ¿no? Artaud todo el tiempo trabajó con ese fracaso, ¿no? Su obra, la que nos queda, mucho de la obra que nos queda, tiene que ver con ese lado que no se veía, o que él quería mostrar y estaba de repente marginado, y se me hace interesante pensarlo como una potencia, ¿no? Como trabajar sobre estos huecos que quedan en archivos oficiales hechos por uno o hechos por instituciones, por la historia oficial o como queramos llamarle. ¿Qué pasa con esas cosas que no se cuentan o que quedan ocultas, que quedan como marginadas porque son fracasos o porque hablan del mal o hablan de otro tipo de relatos, ¿no? Acá te ha tocado muy fundamental, que es la cuestión de la ausencia. Cuando no hay documento de algo es cuando nos buscan a los documentalistas y empiezan a hurgar en los fondos de una manera exhaustiva para encontrar esa respuesta, cuando la respuesta está en la interrelación documental para hacer ciertos supuestos y que forma parte, digamos, incluso del vellocino de oro de toda documentación, de tenerlo todo claro y de toda certeza. Eso por un lado. Hay una cosa muy importante entre la cuestión de lo tangible y de lo intangible en tanto patrimonios artísticos y patrimonios documentales artísticos. Le envié a Rubén una foto sobre cómo se genera la documentación a partir de la puesta en escena. Hasta la parte superior hay investigaciones que van a hablar sobre una puesta en escena que ya no está y que se van a pasar mucho tiempo averiguando sobre esos huecos de eso que existió. En correspondencias hubo el mural de Pesadilla de Paz, en el cual el lienzo que utilizó Diego Rivera, y eso lo dijeron Rina Lazo y Arturo García Bustos, porque los invitaron a hacer a platicar sobre la exposición, se acordaron de ese lienzo y había una mancha ahí que muchísimos teóricos empezaron a hablar de esa mancha, cuando en realidad era un lienzo manchado que Diego Rivera volteó y utilizó para emplearlo.
Entonces hay ciertas respuestas muy simples y muy sencillas ante una serie de huecos que tratamos de sustentar o de llenar con lo que no está, y que la documentación lo más posible nos va a ayudar a aproximarnos a eso, pero tomemos en cuenta que es una mediación. Ahora bien, hablemos de la cuestión del fracaso. Todo esto que acaba de mencionar Bruno, y adelantándome al curador que, digamos, dirá lo pertinente, están hablando entonces de una curaduría del fracaso. En esa curaduría del fracaso, ¿qué es lo que van a tomar en cuenta a partir de un documento que fue rechazado? Y a partir del testimonio que se genera por ese documento rechazado. De ahí que se va a ver la importancia que se le dé a ese papel. La importancia que le damos al acta de nacimiento, la importancia que le damos a la tarjeta del INE, la importancia que le damos al acta de defunción, son búsquedas, certezas de lo que sabemos que está. Pero ante la ausencia, cuando no hay algo que muestre que haya estado, ¿qué ocurre? Y eso pasa con los desaparecidos. No hay una evidencia documental al respecto que esté o no esté. Esto tiene que ver que todo el proceso documental va plenamente ligado con todo un proceso tanatológico, invariablemente. Y aquí hay otro proceso, el proceso de luto o de duelo, que me genera un archivo rechazado. Me duele y me encabrona que me lo hayan aceptado. Entonces ahí hay un luto, un duelo, porque no fue reconocido por una institución mi proceso creativo. ¿Qué voces se están enunciando ahí y qué sitio de enunciación estoy dándole peso a partir de un documento? El documento está, pero yo cómo me voy a relacionar con eso y qué importancia le voy a dar a mi proceso creativo a partir de esa evidencia de que no fui aceptado por un circuito oficial. Entonces, no es propiamente el documento, sino cómo me relaciono yo con él. Y entonces cuando vemos toda una serie de ausencias de elementos que acaba de mencionar este documental, que están diciendo muchas cosas, además de lo que fue presentado y visibilizado. Fantástico. Pues yo creo que esto nos podemos guardar lo que hemos hablado aquí, ¿no? Que se queden esas preguntas que está haciendo Sergio, porque van a ser muy interesantes si las empezamos a poner en juego durante el proceso. Yo nada más quisiera preguntarle si todavía se queda algo en el tintero, si Sergio quisieras hablar un poquito más de las imágenes o hacer alguna observación final o Bruno también, es decir, tenemos el tiempo abierto, pero estoy pensando en las capacidades de los mirones. Sí, porque todo va a ser también a la forma de evitarlo, que se va a ser fundamental. En la edición va a haber un sitio de enunciación al respecto. Y eso tiene que ver con quién lo va a evitar. Rubén, que ya es todo un hacker de la tecnología. Seguro que yo no. Para eso hay toda una comuna que hace todo. Okay. Pues de las preguntas que teníamos solamente quedó, o sea, pasamos por ahí, pero no enunciado de esa manera. Si hay una ética en la conformación de un archivo, es decir, si hay una ética al hacer archivo, y cómo podría activarse también esa ética en el campo del arte. Mira, acabo de sacar algo muy fundamental, que es la noción de la ética del archivista. Sí lo hay un decálogo del archivista. Tiene que mantener su conformación de origen el archivo y no tener ninguna alteración, porque va a tener ese catálogo, lo va a representar como esté analizada la información y preservado, porque tiene que ver con la preservación de la memoria.
Desgraciadamente llega a haber situaciones en las cuales los usuarios quieren hacer empleo de los archivos, llevárselos a sus casas, y sea quien sea, el archivista debe ver por el bien de la conservación y preservación del archivo. Esa es una ética de la memoria fundamental. Conservarla, preservarla y difundirla con una serie de normatividades que están circunscritos, que tienen que ver con derechos de autor, con ley federal y general de archivos, con formas de reproducción y sobre todo en las cuestiones de imagen. Sí hay una ética que tiene que ver con la preservación de la memoria, se llama una cuestión de en la unidad de origen del archivo es tal cual llega, tal cual se tiene que conservar, se cataloga, se preserva, digamos que se reintegra, se acomoda de determinada forma porque el artista o la persona que lo hizo lo organizó de alguna manera y se le da un orden técnico documental preciso para acceder a la información que el propio fondo tiene, y eso se tiene que conservar. Otra cosa de algo fundamental que tiene que ver con la cuestión de la ética. Si tú pasas el escáner por un documento, lo envejeces como 10 años. Entonces los procesos de digitalización tienen que verse con la cuestión de preservación y conservación del documento, porque es un soporte físico. Y el soporte digital tiene que ser reflejo de ese soporte físico. No solamente es escanearlo por escanearlo y tiene que conservarse porque tiene que tener una correspondencia entre el catálogo y el acervo digital con el catálogo y la ubicación física al respecto. Esta conservación de la unidad de la información es fundamental para el archivista porque es lo único que va a permitir que cualquiera, aunque ya no viva el archivista que lo organizó, acceda a esa información. Vamos a llevarlo a la cuestión del arte. ¿Cuál sería la ética del artista? ¿Qué es lo que está manejando, mediando sus preocupaciones con el entorno? Porque hay que tomar en cuenta algo. Bakhtinianamente vamos a decir que una autobiografía es yo como quiero que me vea el otro. La obra del artista, ¿qué es lo que va a estar diciendo a partir de cómo voy a organizar información para exponerla hacia el otro y qué información me voy a reservar para dar a conocer eso? Y sobre todo si estamos hablando de artes que van hacia el entorno de lo real. Ahí se están tocando una serie de elementos y de fibras muy delicadas, que es como el ámbito de pertinencia que tiene la comuna. De suscitar la memoria del ausente y tocando fibras muy sensibles de las personas que participan ahí porque tiene que ver con la cuestión de lo real. Entonces, ahí se está generando un archivo que está recopilando información de gente que está viva. Y ahí, por leyes de archivo y de transparencia de información, están tocando elementos sobre información personal al momento de generar esas obras. Ahí hay una ética muy relacionada con este paradigma artístico o esta forma artística que tiene que ver con el arte como conocimiento y como experiencia, tocando elementos presentes con personas que están confiando su memoria hacia otro. Y esa información muy delicada. ¿Y cómo se va a difundir? Entonces, ahí sería cuestión de revisar las cuestiones de transparencia de información y de datos personales al momento de difundir las clínicas que se han hecho o al momento de difundir estos archivos que se van dando. ¿Qué tanto se va a denostar la institución cuando se refiere a eso? ¿Qué tan visceral van a ser todas las opiniones que se están teniendo? ¿Y qué información personal se va a dar? Porque al momento de que ustedes están manejando información, real, verificable, que también va a estar dada por otros como quiero que me vean los demás, a partir del fracaso que tengo, que va a tener sitios de iniciación, va a haber información delicada también. ¿Cómo la voy a manejar yo como artista al momento en que lanzo un proyecto de esta índole? Entonces la ética del archivo va de la mano con la ética del artista al momento de trabajar con personas
que están dando su confianza en una información que resultó en algún momento confidencial. Entonces, el elemento de lo confidencial en la expresión artística se vuelve un asunto de ética. Y que hay que considerar lo que tanto estamos tocando, que tanto estamos, no voy a decir transgrediendo, porque hay un común acuerdo cuando se aceptan las reglas o las pautas del juego ante un proyecto de esta índole. Es lo que yo lo vincularía. Muchas gracias, Sergio. Esto que dices es en realidad creo que muy relevante, sobre todo algo que personalmente yo no había pensado y me acabas de echar una cubetada de agua fría encima, que está muy bien, ¿no? Es decir, quienes nos dedicamos a este tipo de prácticas, normalmente pensamos en cómo exponemos ese archivo, ¿no? Que es claro que sabemos que hay una ética en la exposición en mayor o menor medida sobre cómo se exponen los testimonios, si se toman las fotografías, qué tipo de fotografías, bajo qué acuerdos se generan y se recopilan esos materiales, pero nunca había pensado en que también hay una ética en el archivo que no mostramos, ¿no? O sea, que tenemos fragmentos de entrevistas que no llegan a la pieza, fotografías que no se terminan de mostrar, que están ahí, ¿no? Y que es una responsabilidad ética por parte de nosotros como artistas de preservar esa memoria, porque es también memoria, ¿no? Independientemente de que no conforme la obra, ¿no? Es una memoria que se tiene que procurar y que se tiene que proteger porque es valiosa, porque hay afecto ahí, porque hay vida ahí puesta. Entonces pensarnos también como guardianes de esa memoria, como archivistas, creo que es algo fundamental que nunca se me había cruzado a mí personalmente por la cabeza. Y ahí hay un punto muy importante, son memorias vivas. Exacto. Muchas veces cuando hablamos de procesos artísticos, e incluso procesos documentales, investigación, tenemos memoria viva en nuestros centros. No es lo mismo ver al artista a partir de sus documentos cuando platicamos con él. ¿Y cómo suscitamos la memoria? Hay una anécdota en danza en la cual es un par de bailarines, no se acordaban cómo era determinada coreografía, le ponen la música y empezaron a bailar. Cuando le preguntas a un investigador, a un documentalista cómo sus procesos, estás empleando la memoria viva al respecto. Y actualmente está surgiendo una noción de patrimonio vivo. Y ya ha habido 2 artistas que le han dado la noción de patrimonio vivo. Habrá que ver cuáles son los criterios para considerarlo así. Pero de que somos memoria viva porque la primera forma de enunciarlo es a partir de la conversación. Siempre. Y la forma en la que mediamos. La segunda forma de eso es a partir del escrito. Cómo esto lo vamos a plasmar en un soporte físico o digital o electromagnético. Y cómo se va a transmitir esa memoria. Porque vamos seleccionando, incluso en la conversación, aunque no nos percatemos, qué información le damos al otro. Y esto que estoy recibiendo, qué es lo que voy a considerar para mostrárselos al otro. Entonces implica muchas cuestiones también. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, ya. Sergio. No, todo muchas un gusto. Gracias. Muchísimas gracias por su consideración. Pues, les agradezco mucho la invitación porque si uno va pensando en cosas que tampoco había pensado. Pues, eso que mencionas, la cuestión de la ética del archivista y la cuestión de la ética del artista que maneja el archivo. Entonces el artista se vuelve archivista en ese sentido. ¿Qué vas a preservar, a resguardar? ¿Qué orden le vas a tener? ¿Qué es lo que vas a conservar? Entonces hay ciertos principios archivísticos que tendrían que tomar en cuenta para que esa organización también esté ahí. ¿Qué es lo que voy a visibilizar al respecto? ¿No? Pero bueno, ya son como otras reflexiones. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a Sergio por la confianza. Yo en unos segundos, en cuanto ponga el dedo
en el botón que dice dejar de grabar, voy a volver esto memoria. Y después vamos a ver cómo lo convertimos en archivo en las siguientes fases del proceso del archivo zombie. Solo recordarle a quien nos esté viendo que archivo zombie tiene varias fases. Ahorita estamos en la fase, digamos, contextual, donde nuestros amigos y amigas nos ayudan a pensar archivo, convocatorias y curaduría, que son las charlas que siguen sobre convocatorias y curaduría, y luego iremos tejiendo con la información que nos llegue las etapas siguientes, y pues a Sergio le vamos a seguir dando lata si llegamos al CITRU, a la parte más presencial de todo esto, y ya veremos la incertidumbre en la que vivimos, qué certezas nos deja y qué nuevos mundos nos abre. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Chao. Muchísimas gracias.